a continuar lo que nos quedamos el día de ayer. Como les dije, estamos un poquito con el tiempo justo. Entonces, bueno, el día de ayer habíamos visto el tema de las herramientas administrativas, que básicamente es lo que el administrador va a realizar dentro del sistema. Y nos habíamos quedado entre el gestor de búsquedas y gestor de modelos para el día de hoy. ¿Sí? Entonces, voy a mostrarles lo que es el gestor de modelos. Entonces, ¿qué es un modelo? Primeramente, un modelo viene a ser un tipo de documento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a realizar el modelo contrato, el modelo acta, el modelo memorando, no sé, cualquier tipo de modelo, nosotros anteriormente teníamos que hacerlo mediante archivos de XML, archivos de contexto, archivos de propiedades, todo por código se podría decir. Sí. Pero en la nueva interfaz de Alfresco ya nos ofrece crear lo que son modelos a través de la interfaz web. Entonces, vamos a ver cómo crear modelos, cómo editarlos, cómo modificarlos, etcétera, ¿no? Lo primero que nos aparece aquí es una opción de crear o importar modelo. ¿Sí? En el caso de importar no lo vamos a tener en cuenta porque hay que cumplir una serie de requerimientos que obviamente los traeríamos de un Alfresco anterior. Y en el caso de ustedes no tienen modelos en el Alfresco anterior, entonces vamos a pasar por alto esto. Vamos a darle clic en crear modelo y se nos va a abrir un pop-up con un formulario. En este formulario vamos a tener varios campos a determinar, ¿sí? Por ejemplo, el primer campo, que es el requerido, es un espacio de nombres. ¿Qué es un espacio de nombres? Básicamente nosotros le llamamos un URI. ¿Sí? Un URI que va a identificar lo que es el modelo, ¿sí? Por ejemplo, le voy a decir modelos innovativos. Entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si es que yo pongo con espacios aquí, no me va a permitir, ¿sí? Siempre tiene que ser una cadena única. Por eso es lo que le he puesto pegado como tal. Un prefijo, básicamente un prefijo es como una abreviatura. Por ejemplo, si estamos hablando de innovativa, yo voy a poner el prefijo ESP, la ES de ESP y la IN de innovativa. Es IN, ¿sí? Entonces es como una abreviación. Posteriormente nos va a pedir lo que es el nombre para el modelo. ¿Sí? Entonces le voy a decir modelos. Este sí es se podría decir que es una etiqueta. ¿Sí? Entonces, igual arriba nos pide el nombre, ¿no? Espacio de nombres. Y abajo es cómo va a ver el usuario. ¿Sí? Modelos ESP innovativa. Entonces aquí parece que nos dio algún tipo de error. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el nombre igual para el modelo, tenemos modelos de ESP innovativa. El creador, eso es opcional, como pueden ver, no es un campo requerido. Y la descripción también es opcional. Podríamos poner, no sé, estos modelos están creados a partir del levantamiento para los tipos documentales, etc., ¿no? Le damos clic en crear. Y se crea nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, en este caso va a ser nuestro primer modelo que tenemos creado. Y lo que nos va a mostrar es en una tabla el nombre, el espacio de nombres, ¿sí? El estado inactivo o activo y las acciones, que es activar, editar, eliminar o exportar. Por ejemplo, aquí le voy a dar clic en el nombre. Como ven, básicamente es un enlace. Una vez que yo creo el nombre, yo puedo, en este caso, empezar a poner propiedades dentro del modelo, ¿sí?
Entonces me voy a abrir el tema de ESP. No sé si es... Ah, no, perdón. Creo que está solo compartiendo esa pantalla. Voy a poner a compartir todo. Listo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo aquí unos tipos documentales que justamente hacen referencia a lo que se hizo dentro del alfresco de ESP Innovativa. Entonces vamos a tomar unos 2 o unos 3 como ejemplo para poder elaborar este modelo, ¿ya? Entonces, hagámosle con un acta, ¿sí? Entonces tenemos el acta. Vamos primeramente a crear un tipo documental. Entonces aquí nos da opciones para crear tipo personalizado o crear lo que es un aspecto. Un tipo personalizado viene a ser, en este caso, un tipo documental, ¿sí? Por ejemplo, el acta, el contrato y todo eso. Y un aspecto viene a ser un conjunto de propiedades o metadatos. Entonces, estas propiedades o metadatos, nosotros vamos a agruparlas y podemos posteriormente añadirlas a cualquier tipo documental, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a crear lo que es un tipo personalizado. Le vamos a poner nombre, acta. Entonces, aquí nos dice el tipo de padre. Entonces, hay un montón de tipos de padre, pero los que se usan son el CM Content y el CM Folder, ¿sí? El Content es para hacer tipos documentales hacia lo que son documentos, netamente. Y el CM Folder básicamente son tipos documentales, pero para carpetas. Por ejemplo, un tipo expediente, ¿sí? Entonces, una carpeta que tiene muchos documentos adentro. Y quién sabe si muchos tipos documentales también, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tomar el ejemplo del CM Content. Vamos a hacer un tipo documental, una acta. Pues aquí sí nos pide lo que es la etiqueta de presentación. Vamos a ponerle con mayúscula la primera, acta. Podemos poner una descripción, actas de ESP Innovativa. Entonces damos clic en crear y se crea nuestro tipo personalizado. Okay. Entonces podemos seguir creando más tipos personalizados. Por ejemplo, vamos a poner el otro que es el contrato. Etiqueta de presentación, lo ponemos con mayúscula la primera, contrato. Y la descripción, contratos de ESP Innovativa. Le damos clic en crear. Y tenemos ya acta y contrato. Vamos a elegir uno más. Vamos a chequear nuestro documento. Podemos ponerle un tipo resolución o solicitud de orden de pago, oferta, oficio. Yo creo que un oficio está bien. Sí. Entonces vamos a seleccionar lo que es el oficio. Vamos a poner el oficio. El tipo CM Content por defecto. Etiqueta de presentación, oficio y descripción. Vamos a poner igual lo mismo. Oficio para innovativo. Y creamos. Entonces ya tenemos nuestros 3 tipos documentales, ¿sí? Entonces, dentro de la tabla, nosotros vamos a tener unas acciones para cada tipo documental. El primero es el diseñador de esquemas. El segundo es, por ejemplo, la edición. Sí, obviamente, por ejemplo, el nombre no podemos editar, el tipo de padre sí, la etiqueta de presentación y la descripción sí. Por si acaso nos hayamos equivocado en algo, pero como les digo, el nombre como tal, no. Es apenas lo que tenemos, es ineditable. Entonces, aquí nosotros, como vemos dentro del nombre de la lista, igual nosotros tenemos un tipo link, ¿sí?
está resaltado. Si le damos clic, por ejemplo, en el acta, nos va a abrir las propiedades que tiene esta acta. ¿Sí? Entonces, como está vacía, recién la creamos, vamos a tener la posibilidad, no, incluso así esté ya con propiedades, vamos a tener la posibilidad de incrementar lo que son las propiedades. Entonces, yo creo una propiedad, que es una propiedad, es un metadato. Un metadato, un índice, y que se podría definir como una característica destacada del documento. Sí, por ejemplo, aquí le voy a poner nombre, perdón, aquí se me va a pedir la etiqueta, le digo número de contrato. Descripción opcional. En el tipo de datos, nosotros vamos a tener algunos tipos predeterminados, ¿sí? El text, que básicamente lo que hace es relacionar el tipo de datos con texto, ¿sí? El ML-text, básicamente lo que hace es relacionar igual el tipo de datos con texto, pero para mayor longitud de texto, ¿sí? Es como que, por ejemplo, un asunto dentro de un correo electrónico, algo así. El int básicamente es para números enteros, ¿sí? El long y el float básicamente maneja lo que son números de, decimales. El double también. El date viene a ser el que maneja las fechas, simplemente lo que son fechas en calendario. El date time básicamente lo que hace es relacionar fecha, hora, minuto y segundo, ¿sí? Y el boolean básicamente lo que hace es verdadero o falso, ¿no? En este caso vamos a ponerle de tipo texto, ¿sí? Porque quién sabe si el contrato no es un número, sino es un con, guión ESPE, guión innovativa, guión 2020, marzo, lo que sea, ¿no? Entonces, de acuerdo al requerimiento, vamos a poner un tipo texto. Aquí dice requisito. Básicamente lo que quieren decir es requerido, ¿sí? Entonces, lo podemos poner como opcional o como obligatorio, para que cuando creen el tipo, les obliguemos a poner el número de contrato. Sí, en este caso lo voy a poner opcional. Tenemos también la opción de múltiple para marcar o desmarcar. Entonces aquí nos dice seleccione si la propiedad debe tener múltiples valores. ¿Sí? Entonces podemos elegir un valor predeterminado, por ejemplo, el contrato 001. Entonces todos los documentos que yo genere con este tipo van a tener la propiedad predeterminada contrato 001. ¿Sí? Andrés, Entonces, una consultita. claro. ¿Esos tipos de datos ya vienen predefinidos? ¿Cuáles tipos de datos? ¿Los de acá arriba? Los que nos indicabas, ajá, Ajá. Sí, esos son los ya que son predefinidos. son como los que el diccionario de Alfresco ya trae. Ah, ya, ya, listo. Ok. Bueno, les comentaba que el valor predeterminado básicamente lo que hace es insertar ese valor por cada documento que lo caractericemos como tipo acta, por ejemplo, ahorita. ¿Sí? Entonces el número de contrato se va a llenar solito con un valor predeterminado. Tenemos el tema de la restricción. Dentro de la restricción, por ejemplo, yo le digo que una lista de valores, ¿no? Que elija verdadero o falso, ¿sí? O le puedo decir que una expresión regular, una longitud mínima, por ejemplo, cuando es un número de cédula que tiene que tener 10 caracteres, entonces le digo una longitud máxima de 10 caracteres, ¿no? Entonces si me pone 11, 12 ya no le va a dejar. Para eso viene a ser el tema de la restricción. Y por último tenemos el tema de la indexación. Entonces el tema de la indexación es importante aquí porque mediante esto vamos a decidir si es que aparece o no en las búsquedas. ¿Sí?
y tener un tipo documental y un metadato. O sea, el objetivo de tener esto es que se filtre y que haga más sencillas lo que son las búsquedas. Entonces vamos a poner en indexación. Tenemos ninguno texto libre, una lista de valores para coincidencia completa, ¿sí? Una lista de valores para lo que es una coincidencia parcial, lo que es un patrón, coincidencias únicas, y lo que es un patrón para muchas coincidencias, ¿no? Por defecto, nosotros vamos a poner texto libre y le vamos a dejar ahí, ¿sí? Entonces puedo crear, iniciar otro, cancelar. Voy a iniciar otra propiedad. Voy a abrir este, teníamos el acta. Bueno, este aquí no lo vamos a hacer caso, ¿ya? Número de documento. Teníamos ya el número de documento. Podemos poner un número de trámite. En este caso no aplica para el acta. Voy a marcarle por si acá. Tenemos lo que es la fecha del documento. A continuación, entonces vamos a poner aquí fecha, documento. La etiqueta de presentación, sí le vamos a poner tal cual como es, fecha, documento. Descripción es opcional. El tipo de datos, en este caso deberíamos poner tipo date, porque es una fecha. Requerido, opcional, obligatorio, le dejamos ahí mismo, sin valores predeterminados. De expresión básica, búsqueda mejorada. Entonces lo dejamos en básico y creamos e iniciamos otro. Entonces si nos damos cuenta que ya tenemos nuestra fecha, nuestro número de contrato. Perdón, es que este era un acta. Aquí voy a editarle. No era un contrato, ya me confundí aquí. Después me va a dar problema. Voy a eliminar. Y voy a hacerle nuevamente el del número de actas. Número de acta. Número de acta. Tipo texto, opcional, texto libre. Voy a iniciar otra. La fecha estamos bien. Vamos a poner el nombre del siguiente que teníamos, que era la fecha de documento. Ya la creamos. Tenemos la fecha, el número de acta. Tenemos a continuación lo que es el asunto. ¿Sí? Vamos a poner asunto. Ponemos la etiqueta de presentación, que es lo que va a ver el usuario final. Ponemos asunto. Tipo de dato, texto en este caso. Por ejemplo, aquí lo que voy a poner es una lista de valores, como para hacer el ejemplo. Aquí le voy a poner en restricción. Lista de valores. ¿Sí? Por ejemplo, si esta propiedad se llama asunto, le voy a poner entrega o recepción. Y aquí puedo seguir listando todos los valores. Crear, iniciar otro. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos el emisor, el receptor no aplica. La cédula tampoco. Y lo que es caja y carpeta. Entonces nos faltaría lo que es el emisor, caja y carpeta. ¿Sí? Emisor. Emisor. Tipo texto. Creamos otro. Caja. Perdón. Caja.
tenemos igual aquí crear e iniciar otro y lo que es carpeta. Y le creamos. Entonces este es nuestro tipo acta, ¿sí? Entonces está creado nuestro tipo acta, aquí podemos ver el tipo de datos, todos son de tipo texto, a excepción de la fecha del documento. Entonces una vez que que creamos, podemos editar o eliminar, ¿no? Nada más. Entonces una vez que nosotros creamos ya las propiedades, entonces yo como quien dice ya tengo mi acta lista. Entonces el padre siempre va a ser semi-content, como les dije, porque son documentos. Entonces aquí yo tengo en las acciones un diseñador de esquemas. Ingreso al diseñador de esquemas y puedo empezar a elegir. Sí, perdón. En esta nueva versión nosotros podemos aplicar el predeterminado, que básicamente lo que hace es traerme todas las propiedades a un solo panel. Entonces aquí, por ejemplo, el panel de una sola columna lo puedo quitar. Lo puedo editar y le digo que me muestran dos columnas. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo el nombre, el título y la descripción y el creador. Fecha de creación, modificador, fecha de modificación, tamaño, mime type, autor, etiquetable y las categorías. Y ahí se empieza lo que es número de acta, carpeta, fecha, asunto, caja, emisor. ¿Sí? Entonces, estas de abajo solamente son mis datos, en este caso, mis datos personalizados. ¿Sí? Entonces, el CMName es el nombre del documento. ¿Sí? Entonces, como nosotros lo subimos, si le subimos el documento 1.pdf, entonces ese documento 1 se va a llamar tanto en el Windows como en el Alfresco documento 1. Entonces, esto es muy requerido. ¿Sí? El título y la descripción pueden ser opcionales. Sí, lo puedo decir aquí que se borra el título, la descripción, el creador, la fecha y vamos a borrar todo lo que viene por defecto. Entonces aquí sí ya viene mi número de acta, emisor, carpeta, asunto, fecha de documento. Lo guardo. En el momento que guardo, regreso y puedo empezar en este caso con los contratos. Ya tengo lista mi acta. Vamos a ver los contratos. Vamos a buscar lo que son contratos. Tengo nombre del documento. Como digo, el nombre del documento básicamente es requerido. Entonces, aquí yo tengo a continuación lo que es el número de documento. ¿Sí? Bueno, le voy a poner aquí nombre, documento, porque se hace referencia a otro nombre, no al nombre del documento en sí, sino a un nombre, a un segundo nombre se podría decir. ¿Sí? Nombre del documento. Perdón. El nombre del documento le vamos a poner de tipo texto igual. Creamos e iniciamos otro. Vamos a chequear la otra propiedad. Básicamente es el número de documento. Número de documento. Pongámoslo así mejor.
Dediquémosle y pongámosle el número del contrato. ¿Sí? El contrato. Voy a iniciar otro. Tengo fecha, asunto, monto. Luego le digo que es una fecha, contrato. Fecha de contrato. Voy a poner de tipo date. Asunto. Tengo también el monto. ¿Qué más? Monto, emisor, receptor, caja y carpeta. ¿Sí? Asunto. Nombre, fecha, número de documento, propiedades. Voy a darle F5 porque no sé que ya existe. Ya, ok. Entonces, es que ya existe en el otro documento. Por ejemplo, aquí lo podemos poner asunto, pero del contrato. ¿Sí? Asunto de contrato. Monto, emisor, receptor y caja y carpeta. Monto, contrato, el emisor.